a Primera a los Corintios, su capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, y vamos a darle lectura al versículo 9 en el nombre del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Cuando usted lo tenga, entonces voy a invitarle a que se ponga de pie en señal de reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor la leemos unidos. La palabra del Señor dice así, iglesia: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, en esta hermosa tarde te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites el privilegio y la oportunidad de acercarnos a tu presencia, Señor, para alabarte y para bendecirte. Te ruego, Señor, que en esta hermosa hora hables a mi vida, hables a la vida de tu iglesia presencial y a la vida de tu amada iglesia también virtual, a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que nos están mirando. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, habla. Tu iglesia, Señor, tu iglesia escucha. Amén y amén. Por favor, ocupen su lugar un momento, iglesia. Comienza la palabra del Señor a decir una grande realidad. Bueno, de hecho, todo lo que la Biblia dice es real, es verdadero, es auténtico. Y dice la Biblia: fiel es Dios. A ver, ¿puede repetirlo conmigo? Fiel es Dios. Permítame hablar entonces en esta tarde sobre un pequeño pensamiento que lo hemos titulado de la siguiente manera: la fidelidad de Dios. ¿Cómo dije, iglesia? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Oiga, hablar de la fidelidad es hablar de un don, de un regalo, de algo muy, muy preciado, hermanos. De hecho, la fidelidad es recompensada con buenas acciones, con amor, con caricias, con gratitud. ¿Por qué le digo esto? Porque a quién no le gustaría que todos viviéramos una vida de fidelidad. La palabra de Dios es verdad, y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que esta palabra contiene se cumple, se seguirá cumpliendo en los días hasta que Cristo venga. El Señor es fiel a su palabra. Lo que ha dicho lo cumplirá, iglesia, aunque haya quienes no lo crean así. Hay quienes quizás sabemos que se rebelan a creer que Dios es fiel, pero Dios en toda la extensión de la palabra ha sido fiel. A lo largo de la historia hemos visto que la iglesia ha cumplido, oiga usted, Dios ha cumplido con su iglesia siendo fiel, como Él lo dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Veamos tres aspectos o tres cosas relacionadas con la fidelidad de Dios. Número uno, y lo encontramos en el libro del Génesis. Vamos a la escritura, primer libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 41. Vamos a darle lectura a este versículo y vamos a encontrar
la fidelidad de Dios, reflejada en la vida de un hombre llamado José. Génesis 41, 40 al 44. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: tú estarás, a ver de nuevo, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ahora quiero decirle algo, iglesia. La historia de José está llena de tantos episodios adversos que involucran a sus propios hermanos, quienes tenían planeado, ¿qué cosa? Matarle. ¿Por qué? ¿Por qué querían matar a José sus hermanos? La Biblia dice que por envidia, ¿verdad? Por envidia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios lo libra. Y en lugar de eso, amados hermanos, lo venden como esclavo. La Biblia nos enseña que es comprado por un egipcio. Y oiga, es llevado a la tierra de Egipto delante de Faraón para ser, según sus hermanos, para ser humillado. ¿Por qué le tenían envidia a sus hermanos? ¿Alguien se acuerda por qué tenían envidia a sus hermanos de José? Bueno, porque su padre lo amaba, ¿verdad? Tanto que le daba obsequios. Y sus hermanos se llenaron de envidia y dijeron: ¿cómo es posible que este chamaco enano, porque la Biblia dice que era el más pequeño, cómo es posible que este se haya ganado el corazón de papá? Así que vamos a venderlo. Bueno, de hecho, la primera idea de los hermanos era matarlo. Vamos a matarlo. Lo vamos a dejar ahí en el pozo, que se pudra o que se ahogue, porque al final de cuentas el pozo contenía agua. Y, amados hermanos, era un camino, era un lugar de 4 caminos, y el pozo era en el centro para todos los viajeros. Todos los que caminaban para diferentes lugares se congregaban ahí para alimentar o para darle de beber a sus camellos, a sus caballos, o para que ellos mismos tomaran agua. Así que el pozo debía estar lleno de agua, amados hermanos. Sus hermanos, dice la Biblia, que lo arrojaron, ¿verdad? Esa era la idea, matarlo. Pero como no lo lograron, dijeron: bueno, mira, vamos a hacer otra cosa. Si lo matamos, papá se nos puede morir de tristeza. Vamos a vender a José. Y lo vendieron con un egipcio. Y este hombre lo llevó a Egipto, amados hermanos, para que fuese esclavo. Pero la Biblia nos enseña que lejos de que se volviera esclavo José, Dios le permitió volverse, ¿qué cosa? Administrador. Fue el segundo del faraón, amados hermanos. Así que Faraón mismo dijo: nadie levantará su mano contra mí si tú no se lo ordenas. Si tú no autorizas, nadie podrá hacerlo. Si tú lo autorizas, imagínese el poder, el grado que obtenía José. Sus hermanos decían: seguramente José ya está vendido, ya es esclavo, seguramente José ya ni existe. Pero la Biblia dice que Dios fue fiel con José. Dios lo había apartado, y a usted Dios lo había bendecido y le había dicho que él sería señor de sus hermanos, sería señor en su tierra, oiga usted. Así que la Biblia dice que Dios cumple su fidelidad con él. ¿Cómo, iglesia?
pues haciéndolo administrador, haciéndolo grande. Fue el segundo de Faraón, dice la palabra del Señor. Pero vemos que estando, oiga usted, otra situación difícil, llega al palacio del Faraón y se encuentra que la esposa de Faraón lo quiere seducir. ¿Sí se acuerda que la Biblia lo dice? Lo quería para él, para ella. La esposa de Faraón decía: si no eres mío, no serás de nadie. Así que la Biblia nos enseña, amados hermanos, que la mujer de Faraón le levanta una calumnia, ¿verdad? Y va ante Faraón, oiga usted, y le dice prácticamente a Faraón: tu siervo quiso abusar de mí, es un tremendo, es un cualquiera. Lo que la mujer estaba haciendo era una acusación falsa acerca de José. Pero, amados hermanos, la Biblia nos enseña que es acusado José. Y después de ser acusado, ¿a dónde fue llevado José? A la cárcel. Imagínense cuántas cosas tuvo que pasar José. Sus hermanos lo planeaban matarlo. Como no lo lograron, lo vendieron. Llegó a Egipto, oiga usted, y se encuentra que la esposa del mero lo calumnia. Después de la calumnia, José va a dar a la cárcel. Eso nos enseña la historia, amados hermanos. Y estando ahí en la cárcel, de donde uno dice: ya no voy a poder más, creo que ya se acabó todo, creo que Dios se olvidó de mí. ¿Qué cree? Estando ahí, por la gracia de Dios, por la fidelidad de Dios, José se convierte en el administrador de esta misma prisión. Pronto estaría libre, sirviéndole al faraón de Egipto. Quiero decirle algo: en su juventud Dios le había mostrado a José unos sueños. Y esos sueños fueron la causa ¿de qué? De la envidia de sus hermanos, ¿verdad? Dios le mostró unos sueños. Y a ver, rápidamente, ¿cuáles eran uno de esos sueños? A ver, rápidamente, iglesia. El trigo y las estrellas, ¿qué hacían? Se inclinaban delante de José. Claro, José llegó con sus hermanos y les dijo: ¿qué creen, hermanitos? Pues yo creo que ustedes me van a ayudar, porque fíjense que yo tuve un sueño y vi que todo el trigo y todas las estrellas, y vi que prácticamente, pues en pocas palabras, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo maravilloso. Y sus hermanos dijeron: este chamaco está equivocado. ¿Cómo cree que nosotros le vamos a servir? Está loco José. Pero ya Dios lo había apartado, ya Dios le había mostrado, ya Dios había decidido algo sobre la vida de José. Pero está en la cárcel ahora, de donde nadie sale. Y la Biblia dice que estando allí se volvió administrador. Oiga usted, los sueños lo llevaron a que sus hermanos lo envidiaran. Muchos años después de esos sueños, o esos sueños se hicieron realidad, iglesia. Cuando sus hermanos y sus padres se inclinaron ante él en Egipto, sin saber que era él, que le daban por muerto. Así que esto nos deja ver que a pesar de las dificultades, iglesia Ebenezer, a pesar de las dificultades, iglesia virtual, a pesar del problema que estás pasando, si Dios ya dijo algo de ti, ¿qué crees? Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. No te va a dejar, no te va a desamparar, amado hermano. Dios sigue siendo fiel a sus promesas y las cumple al pie de la letra. Aunque estemos encerrados, aunque no veamos o no seamos libres
Dios obrará un milagro en nuestras vidas y estaremos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es fiel. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, amados hermanos. Vale la pena honrar a Dios, vale la pena esforzarse. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Ay, hermano, ¿cuánto cuesta honrar a Dios? ¿No es así? ¿Cuánto cuesta vivir una vida íntegra delante del Señor? A veces nos desesperamos y decimos eso de, ay Dios, cuando tenemos un problema, cuando tenemos un pleito y alguien nos dice de cosas. A veces yo he llegado a decir, ay Señor, eso de ser cristiano, ¿por qué no me dejas decirle unas cuantas cosas? ¿O por qué no me dejas darle una golpiza, Señor, a este tipo? ¿Por qué no? Nos desesperamos, pero Dios será fiel con nosotros. Él dice que no nos va a dejar. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hermano y hermana, si estás pasando una tristeza, si estás pasando un dolor en tu corazón, un desánimo, si estás pasando una acusación falsa, si estás pasando, hermano, por alguien que te está desechando, quizá alguien que te dice, tú no me eres funcional, no te preocupes, Dios es fiel a su palabra. Y si estás en las manos de Dios, claro que seremos de grande bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios cumple sus promesas. Número 2, veamos otra vez la fidelidad de Dios. Éxodo. Vamos al libro del Éxodo, su capítulo 14, versículo 30 y 31. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vimos la fidelidad de Dios ¿con quién? Con José. Ahora veamos la fidelidad de Dios con otro varón, con otro hombre entregado a Dios. Dice la Biblia, si usted me acompaña a leer Éxodo 14, 30 y 31, la palabra del Señor dice, y el sacerdote, 14, ¿verdad? Dije 14, yo estoy en el 15, vamos al 14, versículo 30 y 31. Ahora, si dice la palabra del Señor, asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio. Estoy mal. Dije que libro. ¿Y qué estoy leyendo? A ver, los de conocimiento bíblico. Les voy a dar un premio. Fue a propósito. A ver, ¿qué libro estoy leyendo? A ver, ¿quién me dice qué libro estoy leyendo? ¿Nadie? Bueno, ni yo mismo sabía que estaba leyendo. Éxodo 14, estaba yo leyendo Levítico. Sabe, a veces los nervios de tener aquí a los hermanos y a la iglesia virtual nos hace hacer cosas. Bueno, ahora sí, Éxodo 14, rectifico. Éxodo 14, 30, 31. Por favor, cuando me equivoque, dígame, hermano, está mal la cita. O hermano, no está leyendo la cita que mencionó. O díganme algo, porque yo estoy aquí como merolico hablando y ustedes riéndose. Éxodo 14, 30, 31. La palabra del Señor dice así: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios, ¿qué cosa? Muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Quiero decirle algo. Moisés también fue un siervo. La Biblia dice fiel. Y dijimos que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Moisés fue un siervo fiel de Dios. Muchos años después de José, los egipcios no conocían su historia y de cómo Dios lo había usado para libertar al pueblo.
no sabía, imagínense, los egipcios se les había olvidado, iglesia. Así que no sabían de cómo Dios lo había usado para librarlos del hombre en la tierra y hacerlos una nación tan grande. Esa fue una promesa de Dios que le hizo a quien: haré de ti una nación, ¿qué cosa? Santa, pero grande, ¿verdad? Una nación grande. Ahora imagínense, los egipcios no sabían esa historia de que Jehová había prometido a Abraham que la nación de Israel se ensancharía, sería grande. Los egipcios no se sabían esa parte. Los egipcios solo sabían que eran esclavos los judíos. Ellos decían: esos son esclavos y esclavos van a quedar. Pero Jehová había dicho que de esa nación pequeña haría una gran nación, haría un gran pueblo. Le dijo Jehová a Abraham: mira, Abraham, de tan grande que va a ser el pueblo, que será como la arena de la mar, como las estrellas de los cielos. Si alguien puede contarlo, que lo haga. Serán tan grandes que no habrá alguien que pueda contar el número de todos los judíos. Así que los egipcios ignoraban eso, y ellos decían: los vamos a contener, los vamos a mantener esclavos por siempre. Pero Jehová había dicho: yo voy a estar con ustedes. Y llega una noche en que Jehová habla a Moisés y le dice: Moisés, como está escrito, dile al pueblo que se levante y que marche. La hora de que yo cumpla mi fidelidad, la hora de que yo cumpla mi palabra ha llegado. Los voy a libertar de la mano de los egipcios. Y dice la Biblia que el pueblo marchó, amados hermanos. Así que Dios levantó a un libertador llamado Moisés para librar a su pueblo de manos de los egipcios. Moisés, ¿quién era Moisés? Era tartamudo. Pero ahora el Señor lo envía a hablar delante de Faraón, de la nación más grande en ese entonces, imagínense. Alguien me dijo en alguna ocasión: pero ¿por qué Dios escogió a un tartamudo para ir a hablar con Faraón? Y a lo mejor en chiste yo le decía: bueno, a lo mejor para que Faraón se aburriera y dijera: mira, ya no me sigas hablando, llévatelos. Pero no creo que Moisés haya tartamudeado. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo: Señor, si soy tartamudo, ¿cómo comprendes que yo voy a ir a hablar delante del Faraón? ¿Qué le dijo Jehová? Yo pondré palabra en tu boca. Yo voy a usarte. Y yo no creo que Dios haya usado a Moisés tartamudeando delante del Faraón. Yo creo que Dios cumplió su palabra, porque Dios es fiel. La promesa de Dios fue que sacaría a su pueblo de Egipto con grandes maravillas. Esa fue la promesa. Esa fue la promesa. En el cántico de Moisés está profetizado: y verán la gloria de Dios, y verán las maravillas de Dios. Y se cantaba desde antes de que el pueblo fuese libertado. El mar se abrió y el pueblo en seco pasó. Así que imagínense, todavía el pueblo de Israel no veía esto y ya lo cantaba. Ya lo cantaba, iglesia. El pueblo ya adoraba a Dios con ese cántico antes de que sus ojos lo vieran. Pero como Dios es fiel, permitió que los ojos de los judíos vieran esa maravilla. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel sale de Egipto directo a la tierra prometida y se topan con el mar, ¿verdad? Dice la Biblia que allí estaba el mar enfrente, y detrás, ¿quiénes venían? Pues venía Faraón con sus soldados a caballo, y ya cantaba el pueblo de Israel. Antes de ver esa maravilla, ya cantaba, ya adoraba a Dios, y ya decía: el mar se abrió y el pueblo en seco caminó. Imagínense, lo cantaban por cantar, porque decían: pues no hemos visto eso, pero vamos a cantarlo. Hasta que sus ojos contemplaron
cuando Moisés golpeó el mar, amados hermanos, y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Se cumplió lo que Jehová les había prometido. Hoy parece que igual que el pueblo de Israel, nosotros cantamos a veces por cantar, ¿verdad? Hace rato estaban cantando una alabanza que pidió el hermano Pedro Galloso, y es el canto que tenemos como himno lema. ¿Cómo dice? El piloto de Galilea, ¿verdad? Y dice que cuando lleguemos a la ribera y que cuando seremos recibidos por el Señor, por el piloto. Hoy cantamos por cantar, pero al igual que el pueblo de Israel, un día nuestros ojos lo van a contemplar. Amén. Hoy cantamos aquel estribillo, aquel himno, estribillo que dice: más allá del sol yo tengo un hogar. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué lo cantan? ¿O por qué lo cantamos si no lo hemos visto? Porque creemos que Dios cumplirá, ¿qué cosa? Su palabra, porque Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Hay otro himno que cantamos, o que ya a veces no cantamos, otro estribillo que dice: yo tengo un Dios muy, muy, ¿qué cosa? Grande. ¿Ya lo vimos? Ya lo vimos físicamente como es Dios, grandote, fornido, y a usted a lo mejor como Hércules, cuerpo marcado, estómago marcado, y a usted para decir: ah, no, sí tenemos un Dios poderosísimo. No lo hemos visto, pero por la palabra, por la fe y por la fidelidad de Dios lo creemos, lo confesamos y lo predicamos, que tenemos un Dios grande, 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 y a su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Se da cuenta, amados hermanos, cuántas veces nos ha pasado lo del pueblo de Israel y lo de Moisés. Ya cantaban, ¿verdad? Cantaré a Jehová por siempre. Echó a la mar los carros del faraón. Imagínense, hasta que sus ojos lo contemplaron. Amén, hermanos. Oiga usted, hay un hermoso himno que a veces entonamos, ¿verdad? Y que dice: cerca de Dios yo quiero vivir, yo quiero estar. Pues lo cantamos por cantar. La gente dirá: pobres locos. A mí me tocó en un velorio, amados hermanos, de pura persona, pues que no conocía al Señor, pura persona inconversa. El único convertido era el difunto. Y él me había dicho en alguna ocasión: el día que yo me muera, pastor, yo quiero que vaya. Y se lo dejó dicho a su esposa, pero su esposa era inconversa. Y la esposa me buscó y me dijo: pastor, pues quiero que vaya. Dice: al fin que mi esposo ve que cuando estaba vivo, pues le dijo que usted fuera. Pues vaya, pero de una vez le anticipo: no vamos a cantar con usted, ni vamos a hacer nada de sus rituales. Yo le dije: bueno, por amor a este difunto, a que fue su deseo, lo vamos a hacer. Fui. Pero no me fui solo. Recuerdo haberme llevado a unos jóvenes del Instituto Bíblico. Oiga, llené 2, 3 carros y todos los jóvenes se fueron. Y yo les dije a los jóvenes cuando íbamos camino al sepelio, yo les dije: muchachos, todos son inconversos. Así que se trata de cantar y de adorar a Dios con todo el corazón. Y los jóvenes iban listísimos. Y estando allá cantábamos: cuando la trompeta suene en aquel día final. Acabamos de cantar ese himno y se acercó una señora. Se acercó y me dijo: ¿puedo tomar su micrófono? Le dije: sí, claro. Se lo di y la señora dijo: miren, miren hermanos, les dijo a sus hermanos, ¿verdad? A los hermanos católicos. Les dijo: miren hermanos, hemos estado escuchando tanta tontera de los protestantes que ya es hora de hacer nuestros rezos. Ya es hora de hacer nuestros rezos. Ya los protestantes ya tuvieron su tiempo y ya cantaron sus tonteras, volvió a repetir. Y la gente decía amén, o sea que sí, que nos calláramos.
Y la señora comenzó ahí con su Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y comenzó ya usted con todos sus rezos y Ave María Purísima. Oiga usted. Y recuerdo que los jóvenes del instituto y su servidor estábamos parados a un lado nada más así. Y los muchachos comenzaban a reírse. Le dije, no se rían, no se rían. Cuando comenzó la señora a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Danos el pan nuestro cada día, no nos metas en tentación, más líbranos de él. Y cuando comenzó, los jóvenes comenzaban a reír. Le dije, no se rían, porque esa palabra, esa oración es fiel. No se rían, manténganse. Llegó el sacerdote y la señora que era catequista, la que me había quitado el micrófono, le dijo al padre que llegó, le dijo, le vamos a dejar el lugar al padrecito, el que nos dé la palabra. Y pasó el padrecito. Y recuerdo que leyó Tesalonicenses y leyó aquella frase que dice, y cuando se toque la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. El mismo padrecito comenzó a darles una tunda a su propia gente, porque les dijo, yo escuché que se burlan de los hermanos protestantes cuando cantaron ese himno que dice, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y quiero decirles, ignorantes, les dijo, quiero decirles, ignorantes, que ustedes se ríen porque no leen la Biblia, pero en la Biblia, dijo el padrecito, en la Biblia se habla de que se tocará la final trompeta. Y no les quedó a los otros que decir amén. Volví a tomar el micrófono porque el padrecito dijo, le voy a dar el lugar al pastor, que él ore y que él haga la oración por la familia. Pasé de nuevo y le dije, Padre, muchas gracias por respaldar lo que está escrito en la palabra. Y el padrecito a un lado de mí dijo, no, hijo, no tienes por qué darme las gracias. Lo que estás diciendo y cantando es bíblico. Y yo así como diciéndoles, ¿ya oyeron, ignorantes? Pero no les dije, me linchan. Yo nada más le ponía el micrófono al padrecito. Es bíblico, decía. Es bíblico. Se tocará la final trompeta, dijo el padre. Así que, iglesia, entendamos que de nosotros la gente se burla cuando cantamos. Si usted se pone a cantar en la calle y se pone a cantar el de yo tengo un hogar y más allá del sol, la gente va a decir, pobrecito, pues ¿de dónde será? ¿De Marte? ¿De Júpiter? ¿De dónde vendrá este que tiene su hogar más allá del sol? ¿Sabe por qué? Como dijo el padrecito, porque ignoran ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque no la leen. Pero este libro sagrado, la Biblia católica y todo aquello, y todas aquellas Biblias nos hablan de que Cristo viene y de que se tocará la final trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es más, hay gente que a veces dice, yo esos libros que tiene la Biblia católica, los libros que no son bíblicos, ¿verdad? Como Baruch y todos esos, dicen, eso no sirve. Momento, deténgase. No son libros inspirados por Dios. Es cierto, no son libros inspirados por Dios. Pero ¿sabía usted que esos son libros históricos que nos pueden ayudar a confirmar, en dado caso, la grandeza y el poder de Dios? Así que ojo, hermanos, ojo. Así que el pueblo de Israel cantaba, echó a la mar los carros del faraón hasta que sus ojos lo pudieron contemplar. Seamos fieles, iglesia, aunque nos tachen de locos. Cantemos, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Cantémoslo, porque igual un día nuestros ojos lo van a contemplar. ¿Cuántos dicen amén?
Oiga, si los que ya se fueron pudieran regresar para contarnos, nos dirían: es cierto, permanezcan en Cristo Jesús. Termino, hermanos, diciendo: ¿fue Dios fiel con José? ¿Fue Dios fiel con Moisés? Porque sus ojos vieron lo que Jehová les había prometido. Y número 3, Daniel capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 4. Iglesia virtual, siga alabando a Dios. Iglesia virtual, siga escribiendo, siga adorando. Aunque hay gente que dice, a mí me ha tocado hermanos que me han dicho: oye, ¿y eso de que tienen la iglesia virtual y que les escriben, ¿a poco es de verdad? ¿A poco pueden sentir la presencia de Dios? Iglesia virtual, yo creo que sí sienten la presencia de Dios. Porque Dios no es un Dios de templos nada más. Dios es un Dios que está donde le invoquemos, donde nuestras rodillas se doblen. Ahí está Dios. Y si en casa doblas tus rodillas, ahí se hace presente Dios, iglesia virtual. Y si en el trabajo doblas tus rodillas, ahí se hace presente Dios. Y si en tu coche estacionadito cierras tus ojos y oras, ahí se hace presente Dios. No estás solo, hermano y hermana, allá en la casa, en la cocina, en la recámara. No estás sola. A lo mejor estás viviendo un desengaño, una infidelidad, y estás tirada en cama diciendo: no es posible, ya no aguanto, no soporto. Quiero decirte que si tú cierras tus ojos, ahí se hace presente Dios para acariciarte, para decirte: hijo, hija, no te preocupes. Aunque padre, aunque madre te dejare, con todo yo te voy a recoger. Esa es la verdad de Dios, iglesia. Quizás llegue el día que me quede yo sin garganta, pero te lo diré hasta el último minuto de mi vida: Dios es fiel y a su nombre sea la gloria. Quizá estés en casa sin trabajo. Quizá estés en casa tronándote los dedos diciendo que el trabajo ya se acabó, que lo que tenías ahorrado ya se acabó, que la deuda crece, que hay que pagar esto, que hay que pagar aquello. La Biblia dice: será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Allí donde te encuentres, hermana, allí donde te encuentres, hermano, dobla tus rodillas y habla con Dios. Dios es fiel, te lo puedo decir con experiencia propia. Dios es fiel, te lo puedo decir con el testimonio de muchos siervos. Te lo puedo decir con el testimonio más grande de la palabra. Dios es fiel. Si el médico te ha dicho que tu enfermedad es incurable, tenemos un Dios fiel que dijo: yo les traeré medicina y les revelaré abundancia de verdad y de paz. Si el médico te ha dado un diagnóstico y te ha dicho: sabes que eres positivo a la enfermedad, a la pandemia, eres positivo, Dios te dice: sabes qué, hijo, sabes qué, hija, eres positivo también a mi gracia, eres positivo también a mi perdón, eres positivo al milagro, a la sanidad. Mientras Dios no se muera, iglesia, nuestra esperanza está anclada en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga nuestra iglesia virtual. Muchos la tachan de
de a lo mejor estar perdiendo el tiempo, pero yo sé que la iglesia virtual no pierde el tiempo. Yo sé que la iglesia virtual, al igual que nosotros aquí, nos edificamos, seguimos creciendo, seguimos alimentándonos para cuando llegue la hora de la prueba podamos resistir y estar firmes. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dios honra a los que le honran. El enemigo no está contento, iglesia. El enemigo se retuerce como gusano con sal cuando sabe que nos esforzamos por ser fieles al Señor. Cuando el enemigo ve que, hermano, joven, señorita, te estás esforzando, al enemigo parece que le echan sal como a los gusanos, a los babosos, ¿verdad? Los animalitos esos, cuando les echas sal, oiga, se retuercen, se esponjan y terminan reventados. Bueno, al diablo le pasa exactamente lo mismo cuando él ve que tú te estás esforzando. Cuando él ve que yo estoy dejando mi vida pasada, mis pecados, cuando ve que me estoy apartando, quizá no me voy a apartar de la noche a la mañana porque me es difícil humanamente, pero si le lucho y me agarro de Dios, empiezo a apartarme poco a poco, el diablo se va a enojar y ¿sabes qué? El diablo va a buscar ocasión para acusarnos, para que nos sintamos perdidos como él está. Pero Dios levantó a un abogado en el caso de Daniel, y en el caso nuestro también Dios ha levantado un abogado. Se llama Jesucristo, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, nuestro abogado por excelencia. Cuando el diablo nos acusa, él ve que nos esforzamos. Él ve, muchacha, muchacho, hermana, hermano, el diablo ve que comienzas a caminar con Dios después de que te apartaste, después de que no querías. Te ve trabajar en la obra del Señor y te ve comenzar a ser útil. El diablo va a buscar la forma de acusarte de mil maneras. ¿Y sabes qué? Va a traer tu vida pasada y te va a amenazar: si no te alejas del Señor, voy a sacar tu vida pasada. Y todos van a saber quién eres en realidad. Pero dice la Biblia, hablando de Daniel, que por más que sus enemigos lo acusaron, no, los gobernantes, los meros, los sátrapas, no hallaron delito en él. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y él dijo: confesaos vuestros pecados para recibir el perdón de Jesucristo. Y cuando el Señor te perdona, aunque el mundo te acuse, aunque el diablo te saque tu pasado, no te espantes. No, que no te espante con que si no haces esto te voy a sacar tu vida. No te espantes. Que saque lo que quiera el diablo. Delante de Dios estás perdonado, estás perdonada. Dijo el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo fui un pecador, sí lo fui, hermano, y lo soy. Yo el que les está predicando. Oiga, yo tenía un vocabulario exageradamente vulgar.
fui de lo peor. Y el diablo a veces me quiere recordar mi pasado. Pero cuando él me recuerda mi pasado, a veces me dice: te voy a recordar, Beto, la iglesia va a saber quién eres. No me interesa, infeliz, miserable. Porque mientras tú me recuerdas mi pasado, al mismo tiempo me recuerdas que mi Dios ya me perdonó. Y a su nombre sea la gloria. Iglesia virtual, iglesia Ebenezer, que no te intimide el diablo. No niegues tu pasado, no lo niegues. Si el diablo te dice: acuérdate que fuiste esto, sí lo fui. Acuérdate que hacías eso, sí lo hice. Acuérdate que sí, todo lo que tú quieras, así fue. Pero ahora soy nueva criatura. Y le damos punto final. Que Dios les bendiga. Iglesia virtual, quiero orar. Iglesia Ebenezer, que Dios bendiga nuestra vida y que Dios nos guarde. El diablo anda suelto como siempre, como león. Te quiere perturbar, y si tú le das lugar, vas a caer en sus garras. El diablo te va a poner lo mejor de su cartelera. El diablo te va a poner lo mejor del menú. El diablo no te va a poner cualquier cosa. El diablo va a decir: mira, aquí está el menú, lo que quieras, yo te lo doy. ¿Y da buenas cosas el diablo? Sí, da buenas cosas, pero son temporales. Porque dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Resiste al diablo, hermano, resístelo, y él huirá de ti, huirá de mí. Resístelo. No es fácil. Cuando el diablo te presenta lo mejor de su menú y de su cartelera, no es fácil decirle al diablo no. Y más si el diablo te aparece en falda, varón, o dama, te aparece empantalonado, elegante. Es difícil decirle al diablo no. Pero cuando estés a punto de caer, clama: la sangre de Cristo tiene poder. Y vivirás, y sentirás, y experimentarás la gracia de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida. Recibo tu palabra, Señor, la recibo yo. Recibo tu palabra, amado Señor. Tú sabes, Señor, con lágrimas en mis ojos, cuánto anhelo hacer tu voluntad, pero me cuesta, Señor. Me cuesta caminar contigo, Padre. Me cuesta decirle al diablo no. Me cuesta resistirlo, Señor. Pero acudo a tu gracia divina. Acudo a tu sangre preciosa que nos limpia. Señor, ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de nuestra vida, Señor, de nuestra alma. Oh Dios de poder, en esta noche recibo tu palabra, Señor.
Hermanos de multimedia, digan: recibo la palabra del Señor. Hermanos músicos, reciban la palabra del Señor. Porque puede ser la última vez que escuchas un llamado al arrepentimiento y la misericordia. Quién sabe si mañana despiertes. Quién sabe si mañana despertemos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de perdón. Recibo tu palabra, Jesús. Gracias, Padre, porque tú has hablado ya mi vida, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Amén, Señor. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios, aleluya. Cantamos con todo el corazón. Yo me rindo a Él. Dígaselo con todo el corazón. Después de haberle dicho al Señor: recibo tu palabra, dígale: Señor, me rindo a ti. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Díselo con el corazón. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Otra vez, todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dígale una vez más: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Te alábele al Señor en esta hora. Dígale: Señor, te alabo con todo mi corazón, porque en medio del dolor tú
estás presente. En esta hora dígale al Señor: te alabo con todo mi corazón, porque mientras vida existe en nuestro ser, Señor, te alabaremos. Nos unimos en esta oración por los enfermos, oh Dios, por aquel que está necesitado de tu presencia, oh Dios de la gloria. Envía sanidad, Dios bendito, hasta ese lugar. Envía sanidad en el enfermo, Dios de la gloria. Extiende tu mano poderosa, Señor. Ten misericordia, oh Dios bendito, de aquel, Señor, que en esta hora está clamando por ti. Desciende, desciende, Señor, sobre su vida y ten misericordia, oh Dios bendito. Oh Dios de la gloria, llénalos, llénalos con tu poder, llénalos con tu poder y grande misericordia. Aquel, Señor, que clama por ti en esta noche, lo ponemos en tus manos, Señor, y nos unimos, oh Dios bendito, en oración por aquel, Señor, que compartió la transmisión con aquel amigo y hoy lo has tocado a través de tu palabra, a través de tu palabra, oh Dios bendito. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición que nos permites de poder llevar tu palabra hasta los hogares lejanos, Señor. Aún por aquel que hoy agradece la vida, Señor, nos unimos en esta acción de gracias. Gracias por la vida de ellos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Dependemos de ti todos los días y tú nos sales al encuentro con las bendiciones. Todo a ti te rendimos, Señor. Todo a ti te entregamos en esta hora, porque eres digno, digno de adoración. Eres fiel a tu promesa, oh Dios altísimo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.